Bien, ya está acá con nosotros el ministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Berni, ¿en qué situación, en qué escenario quedó Pergamino? Bueno, después de la conferencia, después de todo lo que aconteció durante esta jornada. Bueno, después del intento de robo ayer pusimos todos los mecanismos investigativos, hablamos con el fiscal rápidamente, Fornari, que de manera inmediata comenzó la investigación. A la noche ya teníamos todos los delincuentes, porque muchos de ellos tenían antecedentes ubicados, hicimos los allanamientos a la madrugada y ya están todos detenidos, inclusive muchos de ellos hay 8 mayores, pero también hubo unos cuantos menores que están a disposición de la justicia de menores. ¿Es cierto que había uno que tenía incluso una pulsera electrónica? Sí, recién estábamos viendo ahí la imagen de una señora, de una mujer joven que se ve que es reincidente porque tenía una pulsera electrónica y parece que la pulsera no funciona muy bien porque estaba robando. Hagamos hincapié, este episodio me parece que debiera servirnos tal vez como punto de partida para analizar qué es lo que está pasando en muchos distritos. Uno no imagina Pergamino a priori, tal vez uno se equivoca, pero como una zona caliente de las que tienen ustedes en el mapa, caracterizadas como los lugares en donde hay hipótesis de conflicto social ante una circunstancia como esta. ¿O me equivoco, Sergio? Sí, igualmente yo creo que el fiscal hoy ya estaba recibiendo los primeros informes de las pericias de los teléfonos secuestrados, y esto no fue una cuestión instintiva que surgió de la nada, sino que fue planificado, y me parece que hay un condimento político atrás. Así que la verdad que lo pudimos desactivar rápido. Estamos hablando con el Procurador General, con el doctor Contegrán, quien ha puesto todo el sistema de fiscales de la provincia a trabajar las 24 horas para ir dilucidando diferentes hechos que son mínimos, pero que lo hay, y que de manera rápida se van resolviendo porque hay una comunión muy fuerte entre las fuerzas de la policía con los fiscales. Perdón, Berni, buenas noches. Usted dijo que hubo un condimento político detrás. Y había algunos de los actores tienen que ver con alguna participación política, pero la verdad que lo único que nos interesa a nosotros en este momento no es hacer interpretaciones políticas, sino ver de qué manera nos preparamos para afrontar este tsunami que se nos viene encima, que es la llegada de la pandemia del coronavirus. Le entiendo, ministro, pero entienda que no es un tema menor, porque a nivel de las grandes cabezas de las dos fuerzas políticas más importantes parece haber una cohesión, un trabajo conjunto para enfrentar todos juntos a la pandemia. Cuando usted dice hubo un condimento político, suena una luz de alarma en esta historia. No, mire, yo no tengo ninguna duda que la oposición está totalmente encolumnada detrás de los esfuerzos que está haciendo el presidente, ninguna duda. Cuando hablamos de condimento político estamos hablando de la decisión unipersonal de 3, 4 marginales que creen que se pueden aprovechar una situación como esta. No quiero con esto para nada acusar a la oposición, que de manera responsable ha encolumnado, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero sí, la gran mayoría se ha encolumnado en el esfuerzo de llevar adelante la organización de la comunidad para afrontar, como decíamos recién, esta crisis sanitaria que se nos viene encima, que además viene también de la mano una crisis social, ¿no? Ministro, recién hablaba de algunas opiniones irresponsables. A ver esto qué opinión merece, porque Federico Pinedo, quien supo presidir el Senado de la Nación, después de hablar con intendentes, tuiteó, ¿no? Después de hablar con intendentes y dirigentes del interior, creo que se podría ir levantando la cuarentena en lugares aislados y sin casos, con protocolos de seguridad, poco a poco y con seriedad. ¿Esto es prudente? La verdad que yo, incluso hasta donde supe, fue senador de la Nación, pero no epidemiólogo. Al menos que se haya recibido de médico y epidemiólogo, yo por lo menos no estaba al tanto. Sí, da la impresión, a mí me hace acordar a esos personajes que salen con los dedos pulgares en los tiradores y dicen: para mí que lo que habría que hacer es, me parece que hay especialistas trabajando en esto y suena, a ver, lo digo yo, Sergio, no hace falta que
en columnas, pero me parece cuando menos irresponsable dar una opinión a través de una red social pública como es Twitter de esta forma. Alguien que tiene responsabilidades institucionales, porque Pinedo es un hombre indiscutiblemente ligado al universo legislativo, ¿no? Sí, le vuelvo a repetir, me parece que en este momento lo que necesita la Argentina es ir en una sola dirección. Está muy bien que se discuta, está bárbaro que se discuta, se debe discutir. Seguramente que en la mesa de todas las mañanas el presidente con su equipo de trabajo deben analizar y discutir diferentes alternativas, pero una vez que el presidente toma una definición, es obligación responsable de todos y cada uno de los ciudadanos acompañar esas decisiones, porque estamos totalmente convencidos que esas decisiones tienen un único fin, que es beneficiar al conjunto de los argentinos. Ayer por la tarde te estaba mirando en un canal colega, hiciste una declaración que generó alguna repercusión. Dijiste en un momento todos nos vamos a infectar o todos vamos a contraer el coronavirus al final de toda esta historia. Tal vez yo creo que se te malinterpretó en el momento y no malintencionadamente, pero me gustaría volver sobre ese punto, porque lo que deberíamos empezar a admitir es que es muy probable que haya muchos más que los que se notifican en los casos, en los partes diarios de acá a un par de semanas. Es probable que haya varios miles de casos y eso no debiera por qué significar, en la medida que estemos preparados para afrontarlo, una tragedia para la Argentina. No sé cómo lo ves. Sí, primero que hay que ser realista, a la sociedad no hay que mentirle, y cuando decimos seguramente las estimaciones son que el 70, depende de la sociedad, porque cada sociedad reacciona de manera distinta. Nosotros vimos con mucho éxito cómo la sociedad de Corea del Sur, por ejemplo, la sociedad de Japón, han afrontado esta pandemia y la han solucionado de manera muy rápida, pero son sociedades que más allá de su avance tecnológico tienen prácticamente en sus genes un orden social muy establecido, ya desde muy chiquito. Yo tuve la oportunidad de vivir en Japón, ya desde chiquito tienen una disciplina para actuar en emergencias, son países que han tenido guerras, hambrunas, epidemias, maremotos, terremotos, y por lo tanto están acostumbrados a este tipo de movimientos. Nuestra sociedad es una sociedad que ya de por sí, hay sociedades que mantienen una distancia casi nosotros de manera somos muy natural. abraceros, como decía Nosotros Mario somos Sánchez, muy ¿no? besuqueros, Sí, somos sí, muy... exacto. Pero le vuelvo a repetir, lo importante es saber... Pero, espera, ¿ibas a decir algo recién? No, lo importante es esto, saber que de acuerdo a cada sociedad hay una estimación entre un 60, 70, 80% de contagio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es peligroso? No, para nada. Es más, el problema de este virus, y esto es lo que hay que entender, el problema, la letalidad de este virus no es la fisiopatología que desarrolla, o sea, no es el problema de la enfermedad en sí, es que este virus tiene un contagio tan rápido que colapsa el sistema de salud. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene una neumonía y lo atiende un médico con los aparatos que necesita, un respirador, tiene una cama de terapia lo atiende intensiva, con las placas que necesita, con el laboratorio que necesita, seguramente pasa a ser una anécdota más en su vida. Ahora, si todos los pacientes nos enfermamos al mismo tiempo de neumonía, no vamos a tener la placa, no vamos a poder tener el laboratorio. O sea, hay que entender que lo más complicado, la patogenicidad del virus no es lo complicado es la cadena tan rápida de contagio que hace colapsar el sistema de salud. Entonces, una enfermedad que parecería que tiene una resolución rápida, termina complicándose por falta de asistencia y no por la patogenicidad del virus. Por eso es importante que esa curva de contagio no sea un pico donde todos nos contagiemos de manera rápida, sino que se vaya alargando en el tiempo. Y además, también hay que saber que casi el 80% de los pacientes que se contagian pasan de manera asintomática o prácticamente subasintomática. O sea, no nos tiene que asustar que el 60-70% de la población pueda contraerlo. Eso es lo que tenemos que entender. Tener coronavirus no es un certificado de función, para nada. Es una enfermedad que se lleva y se transcurre muy bien durante su periodo de convalecencia, pero lo importante es que el sistema de salud
no colapse. Para que el sistema de salud no colapse, no se tienen que enfermar todos juntos. Y para que no se enfermen todos juntos, necesitamos llevar esta cuarentena con mucha responsabilidad. Bien, fundamental aclarar eso. Otra de las cuestiones que se estuvo hablando en estos días fue el tema del conurbano y el quédate en casa pasó a ser quédate en el barrio. Ese quédate en el barrio y el foco del contagio, ¿cómo se va a manejar? Digo, te lo pregunto más quizás como médico que sos, aparte de ministro de Seguridad y militar, digo, más desde esa faceta. ¿Cómo se controla eso? Bueno, obviamente que lo ideal es estar en la cuarentena absoluta, pero también uno no se puede pelear con la realidad. La realidad del conurbano bonaerense, del profundo conurbano bonaerense, es totalmente distinta a la realidad de Palermo, de Recoleta, de Belgrano, ¿no? Donde más metros, menos metros, todos tienen la posibilidad de tener una heladera, de salir a hacer las compras una vez por semana, de poder tener una televisión. La realidad del conurbano es totalmente distinta. Una familia está hacinada en una habitación de 4x4, en muchos casos con piso de tierra, y esto no es una fantasía. Yo camino todos los días y en muchos lugares la gente apila las botellas las botellas de plástico y las usa de colchón. Es lo que, por donde trabajamos nosotros todos los días, esa es la realidad. La realidad no es el somier, la realidad no es la heladera con freezer, la realidad el no plasma es el de aire, 70 pulgadas. No es el aire acondicionado. La realidad es que los barrios más postergados, los barrios vulnerables, los barrios donde trabajamos todos los días, donde estamos muchas veces, al otro día tenemos que pasarnos porque muchas veces nos contagiamos de sarna, es esa. Entonces hay que acompañar, no hay que pelearse con la realidad, hay que acompañarlos, hay que entenderlos y hay que saber que la cuarentena, si no se puede, si es contrafáctico, hacerla de manera como dicen los libros, bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de acompañarlos y ayudarlos a llevar esa cuarentena de la mejor manera posible y tratar de que no haya un flujo migratorio, por decirlo, entre un barrio y el otro, como para ir manteniendo un cierto área séptica. Ministro, recién mencionó al pasar el tema de los respiradores. Hay toda una polémica respecto de quién debe proveer los respiradores, quién debe comprarlos. Incluso el propio gobernador Axel Kicillof tenía previsto una compra de respiradores que luego quedó centralizado en el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Quién tiene razón? ¿Ginés González García centralizando toda la distribución de los recursos contra el coronavirus o Cornejo, por ejemplo, en Mendoza, que hablaba ayer con nosotros, o Kicillof en la provincia de Buenos Aires, diciendo que cada provincia debe tomar sus precauciones y contar con sus propios elementos? Sí, yo creo que cuando los recursos son escasos y totalmente necesarios, el Estado debe intervenir. Si no, obviamente es la supervivencia del más apto, ¿no? Darwinismo puro. Y eso el Estado no lo puede permitir. Y además, no solamente que el recurso es escaso, sino que hay que administrarlo. ¿Qué significa administrarlo? No podemos entrar en la carrera de que compramos todos respiradores, porque después me ha pasado muchas veces, me ha pasado en situaciones donde en el quirófano nuestro teníamos los pacientes que no podían ser atendidos y 3 quirófanos al lado estaba vacío porque no sabían que ahí había lugar. Entonces, los recursos tienen que ser flexibles, no nos podemos aferrar a los recursos como si fueran nuestros propios, este respirador del municipio y de este municipio no sale, porque por ahí hay ciudades que por suerte no van a necesitar respiradores y hay otras ciudades que van a necesitar el doble de lo calculado. Entonces se necesita que esos recursos que puedan ser flexibles, que se vayan utilizando de acuerdo a las necesidades y no de acuerdo a las posibilidades económicas de cada uno de los municipios o de cada una de las provincias, porque argentinos somos todos. Bernie, acá hay dos modelos muy grandes en el mundo y muy evidentes. Uno que puso la economía adelante, otro que puso la salud adelante. Los dos con dos respuestas distintas al coronavirus. Uno, por decirlo así, con una cuarentena más dura. La otra, con una apertura de la sociedad y el uso del distanciamiento social. ¿Usted es partidario de que la cuarentena se extienda más allá del 13? La verdad que yo no creo que haya dos modelos. En el mundo hay un solo modelo, que es el de la cuarentena. Mire, para que usted tenga una idea, en la Argentina ha sucedido una situación similar hace 100 años, en 1918, cuando fue
el pico de la pandemia, la fiebre La gripe española. Claro, esa fiebre española que en realidad no empezó en España, sino empezó en Estados Unidos. Claro. ¿Y qué fue lo que hizo la Argentina? Lo mismo, ¿y qué hizo el mundo? Lo mismo que hizo acá. Le voy a dar un dato. Recién decíamos que la fiebre española empezó en Estados Unidos. El caso cero fue en Kansas, un cocinero. En una misma fecha, Pensilvania y San Luis tuvieron su primer caso cero. Pensilvania siguió el modelo que está siguiendo hoy Trump. Primero la economía. San Luis actuó de la misma manera que está actuando hoy a la Argentina. Cuando usted ve la curva y la consecuencia por los muertos, Pensilvania tuvo 7 veces más muertos que San Luis. ¿Por qué? Porque tomó las mismas iniciativas que está tomando hoy la Argentina. Le voy a decir 2 cosas. Pasaron 100 años, estamos en la era de la tecnología, en la era de las comunicaciones, en la era del desarrollo científico. Sin embargo, hoy en el mundo se toman exactamente las mismas medidas que se combatieron la gripe española en 1918. Y además, le voy a decir, yo no creo que lo de Estados Unidos sea un modelo de cómo atacar la pandemia. Yo creo que es la respuesta a un sistema de salud que no le da respuesta, que no es universal. En Estados Unidos, si usted no tiene seguro de salud, se muere. Por lo tanto, la mirada de que primero la economía es para enmascarar la realidad de Estados Unidos. Si Estados Unidos no tiene la capacidad que tiene, por ejemplo, Argentina, de tener un sistema de salud universal. ¿Sí? En Estados Unidos, si usted no tiene plata, se muere. Sí. Y para enmascarar esa vergüenza social, decimos, liberemos que todo el mundo trabaje. Pero yo creo que tiene que ver más con una realidad que con las ganas de que la economía no se pare. Déjame llevar... Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.